Hola, muy buenas mis hermanos. Feliz domingo, como siempre. Hoy estamos aquí un domingo más para dar un mensaje bíblico de la palabra de Dios y sus enseñanzas, las cuales nos dan el sustento espiritual que necesitamos cada día para seguir firme en el camino de nuestro Señor Jesucristo hacia los reinos de los cielos, a la presencia de nuestro Dios eterno. Doy gracias a Dios por darme la bendición de terminar esta serie de estos mensajes que lo hemos escogido del libro de Proverbios capítulo 6, eh, de obedecer los consejos de nuestros padres. Hoy vamos a dar la parte 4 y última y, vamos a terminar con los versículos 27, 28 y 29. 27, 28 y 29 de estos mensajes que hemos dado ya en este mes, como quien dice, ya hemos dado 4 series, hoy es la última. Eh, Vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos dado de la palabra de Dios, de este capítulo 6 de Proverbios, de los versículos del 20 al 29. Hemos hablado de que debemos obedecer los mandatos de nuestros padres y la instrucción de nuestras madres. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a tener un corazón limpio, atándolos a nosotros como si fueran nuestra cruz. Sus palabras, sus consejos sirven para atarlo a nuestro ser, llevarlo siempre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y así caminar rectamente con Dios. También nos sirven para guiarnos, nos protegen también de caer en las tentaciones y en malas, en, en, en malas, como decimos, en malas influencias. También nos ayudan a orientarnos para caminar cada día eh, eh, haciendo lo correcto. También nos enseñan que sus mandatos son lámparas, son luz, son disciplina, las cuales nos llevan a la vida. La disciplina es muy importante para los hijos siempre. Dios los dice, todo lo que Dios ama, disciplina, para que camine rectamente con Él. También nos protegerán de la inmoralidad, nos protegerán también de ser promiscuos, de la codicia y de la seducción, también de ser seductores también. Nos librará también la palabra de Dios, más los consejos de nuestros padres nos libran de caer en la prostitución o de acostarnos con X personas. También nos enseñan que no podemos también codiciar la mujer del prójimo y ninguna de sus cosas, que lo que se llama es adulterio, nada de eso. Pues todo eso hemos hablado anteriormente y hoy vamos a seguir esta serie y vamos a empezar con mis hermanos con el versículo 27. ¿Qué causa vivir con la mujer de tu prójimo, de un hermano? ¿Qué causa? Bueno, dice, pregunta, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin empollarse? Vamos a dejarlo aquí. ¿Acaso puede un hombre vivir con la mujer de su prójimo, vivir en adulterio, en fornicación? ¿Puede un hombre vivir en inmoralidad sexual? Tanto mujeres también, el ser humano en general puede vivir viviendo una mala manera de vivir, puede. ¿No se quemará? Claro que se quemará. Si no te arrepientes, te quemará en el infierno y no heredará el reino de los cielos. Ya lo hemos visto anteriormente, el otro domingo lo vimos que los inmoral, adultos y fornicarios no heredarán en el reino de los cielos, no entrarán en la gran ciudad, la nueva Jerusalén, no la tocarán. Los dos últimos capítulos de Apocalipsis hablan directamente sobre esas cosas. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 6, también nos aclara, bien claro, aclara en 1 Corintios capítulo 6, 9, 10, del 9 al 10 nos dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Estas cosas éramos anterior nosotros de conocer a Cristo, pero gracias a Cristo somos libres de dicha vida que nos castigaba cada día, así esclavo del pecado, amarrado en cadenas del pecado. Vivíamos en tinieblas, mas vino Cristo con su luz, nos dio la libertad por medio de su obra en la cruz. Ahora seguimos el mismo capítulo. Vamos a hablar un buen rato de estos dos versículos, del 27 y 28. Dice también, primera de Corintios 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Ahora vamos al 15 del mismo capítulo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Gálatas 2:20 nos dice que más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros somos comprados por medio de la sangre de Cristo, de su obra en la cruz. Con un gran precio se pagó para vivir en santidad y no vivir en la carnalidad, sino en el Espíritu. Pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Cómo glorificamos a Dios también? También lo glorificamos a Dios con alabanza, pero también lo glorificamos también cómo tratamos este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos, siendo que de Cristo, vivimos en fornicación, en adulterio, en moralidad y en todo lo que éramos antes de nacer de nuevo, estamos maltratando de muy mala manera al Espíritu Santo. Lo estamos disminuyendo dentro de nosotros. Pero cada vez que buscamos la santidad de Dios, seremos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Aquí vemos que Pablo está hablando a la iglesia de Corintio, lo cual no pertenece a nosotros, ese mensaje, porque nosotros pertenecemos a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios que me da la bendición de dar su palabra, de pertenecer a Él, a su templo sagrado, a la familia espiritual que es la iglesia. Pertenecemos a esa casa no hecha por mano de hombre, sino por mano de nuestro Dios eterno, que es nuestra casa espiritual. La iglesia, siendo Cristo sumo sacerdote, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, siendo Cristo la roca, la piedra angular, el primer cimiento donde nuestros pies están afincados para vivir firmemente en Él. Ahora, este mensaje que nos da Pablo a nosotros, a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, para no alejarnos de la carnalidad y de los malos deseos, sino vivir en el Espíritu, vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Vemos también en Éxodo vemos un relato, Éxodo 32, 1-6, cuando el pueblo de Israel hace un becerro de oro, se va a la idolatría, pero dice en el versículo 6 que comieron y bebieron y se divirtieron. Cuando te vas a la idolatría, ahí mismo viene la carnalidad. Lo podemos ver en muchos pasajes. En muchos pasajes lo podemos ver. Y en la actualidad también lo podemos ver. En países que son totalmente idólatras, que adoran todavía a santos y esas cosas, son los países más carnales del mundo, donde más impureza sexual hay en esos X países. Yo vivo en una ciudad muy idólatra a la carne, Barcelona, España. Seguimos, mis hermanos. En el capítulo 32, como le estaba explicando, el pueblo de Israel se rebela contra Dios, hace un becerro de oro, se va
bebe, come y se divierte de muy mala manera. De muy mala manera. Y se van, ahí fornican, hacen muchas cosas, lo cual Dios se molesta, pero la oración de Moisés hace la obra y Dios perdona, aunque lo castiga con plagas. También vemos en Romanos capítulo 1, del 21, vemos Romanos capítulo 1, vemos en el versículo 18, dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios está sobre aquellos que no aceptan a Cristo, que detienen la obra de Cristo, que detienen la obra del Señor. La ira de Dios va a estar sobre esas personas que viven mundanamente, viven en los deseos de su carne solamente y aborrecen todo lo que llama Cristo. Pues la ira de Dios estará sobre esas personas. Seguimos en el versículo ahora 21. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El hombre se olvidó de Dios y se fueron a la idolatría, adorando a hombres corruptibles, adorando a aves, animales cuadrúpedos y a reptiles, mis hermanos. Por lo tanto, dice el 24, versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, por tanto Dios lo entregó a la impureza en las pasiones de su corazón, de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron cultos a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esa causa Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Igual los hombres también tuvieron relaciones con hombres, lo cual Dios le dio el castigo por dicho pecado, para no seguir y eso, por dicho pecado. Le pasó a Sodoma y Gomorra. Israel también fue así, un tiempo así también. Lo vimos en eso, de un momentito el corazón de Israel se fue a la mundanidad, se fue a lo terrenal, se fue a lo carnal. Éxodo 32, 1, 6. Y aquí en Romanos vemos Pablo cómo le da una cátedra, enviándole esas cartas a los cristianos que vivían en Roma, a los judíos que vivían en Roma, que eran cristianos. Acuérdense de esto y esto, no caigan en esto. Es lo que Pablo quiere decirlo. Cuidado con la antigüedad, lo que pasó en la antigüedad. Ya no somos en Cristo, somos nuevos, somos un nacimiento nuevo. No podemos caer en la carnalidad. Es lo que Pablo le quiere acordar a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Segunda de Pedro, capítulo 2, 17 y 18? Que son fuentes sin aguas, son personas que son fuentes sin aguas, son como desiertos. Dice, son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, el infierno. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad seducen con pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. ¿Qué quiere decir? Que muchos que ya habían escapado de esa vida de carnalidad, que vivían solamente en la carne, cambiaron en Cristo, pero muchos también que daban malos mensajes, lo querían llevar de nuevo a ese mundo del pecado. Por eso le dice fuente sin agua. No hay vida en ello, no hay vida. Ahora, ¿qué nos dice segunda de Pedro también? Capítulo 3. Capítulo 3, ¿qué nos dice del 17 en adelante? Dice, así que ustedes, segunda de Pedro capítulo 3, 17 y 18, así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviado por el engaño
de los malvados caigan de su firmeza. Mantenernos firmes, mis hermanos. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuidado con caer en el pasado, mis hermanos. Cuidado con caer en el pasado. Por eso debemos de vivir firme en la oración y en el estudio de la palabra cada día, para alejarnos de tal mala manera de vivir, la cual éramos anterior de conocer a Cristo, de entregar nuestra vida a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, 17? Lo que vivimos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, ya todo hecho nuevo. Somos nueva criatura en Cristo. 2 de Corintios 5, ya no podemos vivir en la carne, sino en el Espíritu Santo. Juan 3:6 nos dice, lo que son de la carne, carne es, y lo que son del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos del Espíritu, porque ya somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Cristo y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vuelvo y repito. El capítulo de Gálatas 6:8 nos enseña que los que viven en la carne cosecharán corrupción de la carne y muerte, pero los que viven en el Espíritu cosecharán lo espiritual y vida eterna. Gálatas 6:8. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 6:23. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 nos enseña, que me gusta mucho esta de Gálatas 5:1, nos enseña cómo debemos ser. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Nosotros somos libres en Cristo. No podemos mirar hacia atrás, sino tenemos que mirar siempre hacia adelante. Siempre mirando hacia arriba, a donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, a la derecha del Padre eterno. No podemos poner nuestra mirada en la tierra, sino en las cosas de los cielos. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, podemos verlo, mis hermanos. Podemos verlo. Mirar siempre hacia las cosas de arriba. No podemos estar aferrados a lo terrenal, sino a las cosas celestiales. Gálatas 5:1, hablamos de Gálatas 6:8, hablamos de Juan 3:6, Romanos 6:23 y 2 de Corintios 5:17. Ahora Juan nos habla también de quién solamente no puede ser libre de todas estas cosas. Juan 8, del 34, Juan 8:34 al 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Solamente el Cristo nos libera de nuestra mala forma de vivir. Cristo es el que nos libera del pecado. Cristo nos libera del cautiverio, de las tinieblas. Cristo nos libera de caer nuestro alma al infierno. Solamente Cristo. No hay otro más. Puedes leer miles de libros que tú quieras, todo lo que tú quieras. Puedes seguir al hombre que tú quieras. Solamente Cristo te hace libre de esa mala manera de vivir y del infierno. Solamente Jesucristo. Lo dice claramente Juan 8:34, 6. Juan 8:34, 6. En solamente Cristo tenemos totalmente libertad. Solamente Cristo. Pero esa libertad no se convierta en libertinaje. En libertinaje. Aquí concluimos los versículos 27 y 28. Espero que estas enseñanzas le haga bien para saber cómo debemos caminar, para no quemarnos, porque todo el que anda en la carnalidad, en adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, seducción, codicia, promiscuidad, lamentablemente no verá el reino de los cielos. Versículo 29. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Ahora bien, mis hermanos, santos de Dios, veremos varios relatos o varios casos escritos en la Biblia que pasaron en la antigüedad y también pasó uno en nuestra era cristiana. El primero
sabemos todo, David. David sabemos que fue un hombre de Dios, pero él lamentablemente cayó en el adulterio. Pagó con creces lo que dice la palabra de aquellos que adulteran, pagó con creces su pecado, pero se arrepintió. Y eso fue lo grande de David, que se arrepintió. Lo podemos ver en el capítulo, en los capítulos 2 de Samuel 11 y capítulo 12. Ahora, hay una diferencia de David a otro rey también, que fue en los tiempos de Jesús, Herodes. Herodes también estaba casado con la mujer de su esposa. Sabemos que el adulterio lo prohíbe la ley. No adulterarás. Pero también acostarse con la mujer de tu hermano lo prohíbe también la ley. Ahora le voy a decir. En Lucas 3, 19, 20, Juan el Bautista acusa a Herodes de adúltero, de codicioso. ¿Por qué? Porque está viviendo con la esposa de su hermano, con la cual él también se casó con ella, con Herodías. Por esta razón, Herodes encarcela a Juan y por Herodías, por un baile de Salomé, le cortan la cabeza a Juan, le dan muerte y le cortan la cabeza. Pero esto lo prohíbe en Levítico 18:16. No te acostarás con la mujer de tu hermano. Esa fue la diferencia de David y Herodes. David se arrepintió, Herodes no se arrepintió. Incluso le dio muerte a un profeta, más que un profeta, Juan el Bautista. En 1 Corintios 5, 1 Corintios capítulo 5, versículos de 1 al 5, vemos un relato que Pablo dice de un hijo que vive con la esposa de su padre. Eso está prohibido en Levítico 18:8. Dios prohibió eso desde hace 3.500 años. Y en estos tiempos eso pasa como algo normal. Para los mundanos es algo normal. Porque esa forma de vivir también la adoptaron los israelitas en X tiempo, donde por eso Dios lo esparció por todas las abominaciones que hacían. Pero los cananeos era su forma de vivir. Acostarse con la mujer de su hermano, con la mujer de su padre, hermanos con hermanos. Era un total desorden la vida de los cananeos. Entonces, ya sabemos, mis hermanos, que no podemos vivir, ni mirar, ni codiciar la mujer de tu prójimo, ni menos de tu hermano de sangre. Repito, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, David. Juan 3, 19, 20, Herodes, que no se arrepintió, siguió casado con Herodías. Y 1 Corintios 5, 1, 5, ya en la iglesia, ya siendo nueva criatura, este chico parece que no nació de nuevo, porque estaba viviendo con la mujer, teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Por eso Pablo dice que no oraran por él, sino que se lo entregaran a Satanás, para que a Satanás en la carne le matara, pero que el día de Cristo sea vivificado su espíritu. Pero porque este caso había pasado, no digan, no, porque mira, yo puedo vivir con la mujer de mi padre y el día de Cristo seré vivificado. Cuidado como tú pienses en tu corazón. Cuidado como tú pienses en tu corazón. Dios conoce los corazones de cada quien. Cuidado con eso. De ninguna forma caigamos en el adulterio. Alejémonos de la fornicación. Alejémonos de lo que atrae a la carne. ¿Qué atrae a la carne? Las pasiones de este mundo, mis hermanos. Acuérdense que Cristo pagó un precio caro en la cruz por nuestros cuerpos, los cuales ahora pertenecen a Él. Y aquí mora el Espíritu Santo. Somos ya de Dios, somos hijos de Dios. Sí que vamos a caer muchas veces, pero luchemos contra eso. Cuando caigamos nos levantaremos y pidamos perdón a Dios. Para eso tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Bueno, mis hermanos, aquí llegamos al final de este capítulo, de esta serie. Bendito sea Dios que me dio la bendición de terminar esta serie. Espero que le haya gustado, que sirva de mucha riqueza espiritual, que compartan los videos,
Están en YouTube, en mi canal de YouTube. Compártanlos para que llegue la palabra de Dios a muchos. Y esos que viven en tinieblas, a través de la palabra de Dios, sean luz y vengan a ser hijos de Dios. Piedras vivas que pertenecen a la familia espiritual, la cual es la iglesia, mis hermanos. Eh, Dios los bendiga, Dios lo bendiga, que la paz de Cristo more en sus corazones, que su presencia lo cuide, sea su escudo. Bendita sean la familia en el nombre de Jesucristo, esposa e hijos. Cuiden a sus hijos, aléjenlo de la mundanidad, edúquenlo espiritualmente en la palabra de Dios. Dios lo bendiga. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén.